Hola amigos y amigas, de nuevo con todos ustedes para intentar que se queden con nosotros un rato agradable y práctico, que les sea de utilidad lo que aquí le contamos y de interés. Como siempre, Javier Pinel, Hola, Miguel muy Campoy buenas. y Sebastián Munuera quien les habla. ¿Qué tal? Bueno, pues empezamos hoy y empezamos con un tema que creo que puede resultar de su interés. Sería algo así como: calcula en un minuto si te corresponde el bono social eléctrico. Para empezar, ¿qué es el bono social eléctrico? Bueno, pues el bono social eléctrico es un descuento sustancial en la factura de la luz. Está regulado por el gobierno y pretende proteger a los hogares considerados vulnerables por sus condiciones sociales o económicas. Hace ya más de un mes y pico, 2 meses, el gobierno aprobó un paquete de medidas de refuerzo de ese bono eléctrico y térmico para proteger a los consumidores. Lo que nos interesa es ver en qué consisten esas mejoras. Lo principal es un descuento de hasta el 80% de la factura. Se amplían ahora los hogares que tienen derecho a esos cuya renta se está situada entre hasta las 2 veces el IPREN, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, que traduciendo puede ser aquellos hogares que ingresen hasta los 16.000 euros aproximadamente. Para una persona, para una familia, o situaciones como discapacidad, familia monoparental, pensionistas, etcétera. Hago hincapié en lo de pensionistas porque muchos hogares en nuestra zona, en nuestra comarca, en nuestra provincia están formados por 1 o 2 pensionistas, también por familias numerosas. Pues para esto han cambiado, han mejorado los requisitos. Básicamente el gobierno lo que pretendía era llegar al 40% de los hogares españoles, pero siendo práctico. ¿Cómo averiguo si yo tengo derecho a ese bono eléctrico? Hay que echar cuentas y eso a veces no es tan fácil, sobre todo para mucha gente, pero estamos de enhorabuena porque Facua, que es una asociación de consumidores, ha sacado una calculadora interactiva en internet donde puedes comprobar en un minuto si te corresponden descuentos en la luz y en el gas en sus 3 modalidades, que son de hasta el 40%, hasta el 65% y hasta el 80%. ¿Y cómo funciona esa calculadora? Pues para empezar tienes que localizarla. Busca en internet la calculadora de Facua y para eso es muy sencillo. Escribe en uno de los buscadores calculadora Facua bono social, básicamente. La encuentras, te va a pedir que te adhieras a Facua, pero hay una modalidad que es gratuita, no hay problema en ese aspecto, completamente gratuita. Te va pidiendo los datos, tus datos, una serie de datos económicos, de datos familiares, y al final de recabar esos datos te dice si tienes derecho al bono y de qué tipo. Pero no solo eso, te explica en qué consisten los descuentos, los requisitos, cómo solicitarlo, la documentación que necesitas, los plazos, incluso alguna otra información que te va a resultar muy útil. Y yo te voy a adelantar alguna de esta información. Los requisitos son hogares con bajos ingresos o con pensión mínima o perceptores del ingreso mínimo vital o familias numerosas. Y ya te digo que los datos concretos te los va a pedir la calculadora. Y esas modalidades que comentamos, que son el 40%, el 65% y el 80% de descuento, se basan en tu situación económica, en tu situación familiar o en tu unidad de convivencia. Y no se pueden solicitar a cualquier compañía, hay que hacerlo a alguna de las comercializadoras de referencia del precio público, entre los que no se encuentran todas, aunque sí alguna. Y creo recordar que de las conocidas solo hay una, que es Energía 21. Hay otras que no te van a sonar, pero seguro. Quiero recordar que eran Basser, Teramercol, Cura Energía, y es por una razón muy sencilla por lo que no te suenan, porque estos contratos no dejan mucho dinero a las energéticas y su publicidad es nula. La documentación que vas a necesitar, pues normalmente el DNI, el certificado de empadronamiento, el libro de familia, la acreditación de discapacidad en su caso, pero además te ofrece un teléfono de cada compañía donde preguntar qué vas a necesitar. En cuanto a los plazos, lo puedes pedir en cualquier momento y la comercializadora tiene 10 días desde que tengan toda tu documentación para activarlo para denegarlo. Pero es que además tienes derecho al bono social térmico.
O sea, si cumples los requisitos del 65 o del 80%, tienes derecho a una ayuda extraordinaria y única para energía de calefacción, que además es automático, no tienes que pedirla y que es una cantidad económica que depende de tus circunstancias y que te van a abonar directamente en tu cuenta, ya te digo, una vez al año. Remitirte, para finalizar, a esta calculadora de Facua de Internet, porque seguro que te va a dar toda la información y seguro que hay mucha gente que todavía no tiene claro o no sabe o no tiene conocimiento de que tiene derecho a ese bono social eléctrico. Desde aquí os animamos a que hagáis el intento, porque más de uno os vaya a llevar una sorpresa, y en este caso una sorpresa agradable. Yo creo que es interesante y que es necesario, sobre todo dadas las características y las circunstancias. Ese impuesto consiste en que el descuento que te hace la comercializadora te lo paga después el gobierno. Lo que pasa es que lo paga mejor más tarde, que tú lo vas pagando en la factura. Y la empresa que tú has dicho, Energía 21, es la comercializadora de Endesa, que es lo que antes era aquí la compañía sevillana, que es prácticamente donde los andaluces nos movemos, ¿no? Es verdad que la nueva legislación que a raíz de la subida de la energía ha cambiado un poco el sistema, ¿no? Es decir, que la ley 24/2013 se está poniendo ahora más en valor, porque lo que se pretende es acabar con la carbonización, que es el problema que tiene la distribución de la electricidad, ¿no? Entonces, pues se está intentando a marcha forzada pues apostar por lo que hemos comentado en otros programas, por la energía eólica, por la energía de las placas solares y este tipo de cosas que producen y erosionan menos el ambiente climático, ¿no? Entonces ahora se está intentando abaratar, pero claro, el problema fundamental de la electricidad es la canalización, es el transporte, y eso, claro, lógicamente tiene una infraestructura que por eso estas empresas prácticamente dimanan todas del Estado y están un poco controladas por el Estado, ¿no? Porque han sido monopolios antiguamente, ¿no? Entonces ahora la empresa lo que están intentando es abaratar los costes y fundamentalmente la electricidad que nosotros consumimos depende del coste de la compra y la venta del gas. O sea, que aquí en España básicamente la energía la produce el gas. Sí, sí. Evidentemente sí, el gas depende de quién nos lo venda. De otros países, porque aquí no hay una producción de gas relevante. Entonces, claro, ahora se están poniendo, el gobierno anterior en este campo no, pero ahora yo veo ahora camiones bajar para la zona sur, para Granada, para Guadito, en sentido de los hélices, ¿cómo se llama? Que son grandísimos, sí. Los ventiladores estos que son, y sobre todo en los pueblos, porque digo en los pueblos porque las casas son más bajitas y se está proliferando la energía, la eólica y la de las placas solares, ¿no? Entonces un poco la ley ha venido un poco pero bueno, ya la verdad que ya a cierta hora la electricidad está prácticamente al mismo precio que estaba antes de la subida, se va canonizando un poco, pero claro, tienes que estar con un aparatico, tienes que estar aparatico. Mi mujer, que es un lince para eso, he pagado 46 euros este mes pasado, ¿sabes? 46. Sí, pero que está tomando, ¿no? Claro, ya se ha jubilado, ya tiene tiempo. Tiene tiempo. Claro, pero que no estamos jubilados, ya tenemos un poco. Y un poco esa es ya hay una infraestructura y lógicamente las pequeñas comercializadoras pues van a caer en manos de las grandes y de alguna forma eso es lo que busca el sector. Había una situación que se ponía otra vez en funcionamiento la antigua aquella que eran, ¿cómo se llamaba? Las generadoras de electricidad que eran nucleares y todo eso, pero al final se ha apostado por el futuro, ¿no? Que ahora nos va a costar dinero hasta que nos adaptemos y estemos un poco todos ya más en canción, pero yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Porque la verdad es que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿no? Claro, el problema que tienen es que hay países que no hacen el uso que hacemos nosotros de la fuerza. Probablemente también la situación de la guerra y de la cuestión de los suministros del petróleo acelere y China esa migración.
y China me dice, pues hasta que yo no lleve al nivel vuestro no voy a hacer lo mismo que hacéis vosotros, porque vosotros habéis, hasta que donde habéis llegado habéis hecho barbaridades, ¿no? Es decir, que un poco están esa... Y tampoco vamos también un poco a remolque de Estados Unidos, que sabéis que vosotros, que en ese aspecto cuando toma una determinación mucha gente lo sigue y eso, y estamos atravesando ese momento que por eso esa subida y también el desconcierto, pues como hablamos en programas pasados de la bolsa, ¿no? El desconcierto de la guerra esta que estamos atravesando, que se está haciendo larguísima, ¿no? Pues eso ya crea unas expectativas que piensan mal, que tienen miedo, ¿no? Y a lo mejor no es tanto como nosotros, pero todo el mundo está un poco con esa expectativa de miedo y de desconfianza. Y sobre todo muchos países viendo las alternativas para no depender para no energéticamente para que de si esto países sigue, como... Claro, que si esto sigue, y son Rusia. cambios muy drásticos que cuestan dinero. Que te suministre una, que te suministre esta otra, a que el conducto venga por Almería o no venga por Almería, pues cambia muchísimo eso, y todas esas cosas, pues lógicamente no dan detalles de ese tipo de gastos, pero en realidad son los gastos que se están produciendo. Yo sí estoy a favor de ese tipo, porque es que no nos podemos negar a es como los coches, yo ya no sé si para el 50 van a ser todos eléctricos o lo que no sé, pero los caminos ya sabes que eso va por ahí, cuando ya empiezan en la forma que están, y ya cuando las grandes marcas ya hacen coches con 500, 600 kilómetros sí, a lo que se va sumando también la restricción que va a entrar en vigor en enero respecto de qué coches pueden entrar en las grandes ciudades a determinadas zonas, con lo cual la migración... Te crea una ansiedad. En Madrid, claro, Madrid que es un sitio, un foco tan importante porque es una comunidad de paso, para el norte, para el sur, lo que sea, pues lógicamente tienen que tomar cartas en el asunto. Las grandes ciudades, Barcelona, Valencia, tienen que tomar cartas en el asunto porque son... Sí, pero ya a partir del 1 de enero son las mayores de 50.000 habitantes las que van a tener que tener sus zonas restringidas para determinados vehículos. Y tienen que hacerlo ya, porque ya va, a partir de eso... El 1 de enero. Pues sí, efectivamente. En nuestra provincia unas cuantas, no muchas, pero... Sí, claro, sí, hay alguna, ¿no? Linares, sí. Jaén, y no sé si alguno más llegará a los 50.000 habitantes. Andújar son 30.000. Alcalá tampoco, Úbeda tampoco. No, yo creo que son las dos. Úbeda tampoco. Las dos únicas ciudades, Jaén y Linares, que tendrán que tomar alguna medida en esa relación. Y volvemos a lo de siempre. Volvemos a lo de siempre. Al IRPF. Al IRPF. La renta. Sí, pero y esta vez buscando el que sí y el que no. Vamos a buscar algo a favor. Vamos a buscarlo a favor. Bien, buen planteamiento. Bueno, pues efectivamente no todos los ingresos tributan en IRPF. Hay excepciones que se hacen en función o bien de la naturaleza del ingreso del que se trata, o bien de un determinado sentido, una determinada dirección en la política económica y fiscal que se pretende dar por salvaguardar a ciertas personas o ciertos colectivos que pueden verse perjudicados. Voy a dividir esto en dos partes. Uno, lo que tiene que ver con los rendimientos del trabajo, por un lado, y otro, los rendimientos como consecuencia de la venta de una vivienda. Y vamos a olvidarnos del apellido de habitual. Bueno, las viviendas pueden ser habituales o no habituales, es decir, las segundas viviendas. Bueno, pues por la venta de la vivienda. Para el primer punto, por los rendimientos del trabajo. ¿Qué podemos pagar? ¿Qué podemos dar que no sea ingreso, aun siéndolo, no sea ingreso fiscal a un trabajador? Una de estas cosas son acciones en la propia empresa, ¿vale? Hasta un límite, hasta un máximo de acciones por valor de 12.000 euros año. Se le pueden dar participaciones a un trabajador, se me ocurren 1000 razones, cualquiera de los que estemos aquí que piense, seguro que se le ocurren unas cuantas más. Y está aumentando su patrimonio, pero eso no tributa en el IRPF, ni para nosotros como gasto, ni para ellos como ingreso. Otra cosa que se puede dar, que podemos recibir, sin que sea ingreso fiscalmente, los cursos de actualización, capacitación, reciclaje del personal, eso sí, siempre y cuando
están relacionados con su puesto de trabajo. Por ejemplo, si una persona es mecánico, si le doy un curso de maquillaje, pues no va a ser gasto para uno y sí va a ser ingreso para el otro. Bien, los comedores de empresa o economatos de carácter social tampoco tributan como ingreso en el IRPF. Los seguros de accidentes laboral o de responsabilidad civil que se hagan desde la empresa tampoco están excluidos de tributar en el IRPF. Uno del que hablamos hace unas semanas, unos días atrás, son los seguros de enfermedad. Siempre y cuando los suscriba la propia empresa con una entidad aseguradora y que cubra al trabajador y que también puede cubrir a sus familiares, la esposa, los hijos. Hay un límite, el de 500 euros año persona. O sea, uno puede estar percibiendo eso y no es un ingreso, ¿de acuerdo? Y sí es un gasto para la empresa que es quien constituye el seguro. Y tampoco forman parte de los ingresos fiscalmente computables los servicios de enseñanza a los hijos, desde preescolar hasta la secundaria obligatoria, y el bachillerato y la formación profesional, siempre y cuando sea siempre en centros autorizados para impartir esos cursos. Hay algunos más, pero ya lo hemos referido y se salen un poco de la dinámica esta, las indemnizaciones por despido, ahí hay una serie de cosas interesantes, pero en cuanto a excluidos, estos son los principales y de los que sobre los que se puede actuar en un momento dado. Ahora, en viviendas hay 3 circunstancias por las que el beneficio que obtenemos como consecuencia de la vivienda puede quedar exento de tributación. Una de ellas es teniendo más de 65 años y un día, y vendiendo una vivienda nuestra, no la vivienda habitual. La vivienda habitual ya vimos que quedaba totalmente exenta. Bueno, pues si tenemos más de 65 años y una segunda vivienda que vendemos, por eso obtenemos un beneficio, en cualquier otra condición, eso tributaría como ganancia patrimonial, si obtenemos un beneficio, evidentemente, pero podría quedar exenta. ¿Cómo? Invirtiendo la totalidad del precio obtenido en un seguro de renta vitalicia, o sea, en un fondo de renta vitalicia. Es inmovilizarnos, es quedarnos sin el dinero y solamente nos lo quedamos ahí, en un fondo de renta vitalicia que va a ser para mí. Y en contraprestación no tributa, está exento en el cálculo del impuesto, con lo cual es interesante. También quedan excluidas, algo que viene siendo habitual desde hace un tiempo, porque al principio no lo era, cuando nos desprendemos de la vivienda en dación de pago, que al principio la administración, la agencia, trataba esto como un incremento patrimonial y que, oye, que habíamos ganado dinero, de forma de que nos pegaban tortas por todos lados. O sea, no tengo dinero para pagar la vivienda, tengo tan poco dinero que tengo que darte la vivienda y encima me quieres cobrar porque habré obtenido un beneficio que no está en ninguna parte. Bueno, pues ya hace un tiempo quedó sentado de que la dación en pago de las viviendas tampoco constituía un incremento patrimonial. Y por último, esto ya no depende solo de los años, es que cualquier vivienda, aunque no sea la habitual, sí, cualquier vivienda, en el momento en el que la vendes, si inviertes la totalidad del dinero obtenido en la que va a ser tu vivienda habitual, entonces tampoco tributas por ese incremento que puedas tener. Ahora, esto sí, hay que tenerlo en el plazo de 2 años. Una segunda vivienda, sea la que sea, sí, aunque no sea la habitual, puedes reinvertirla y conseguir esa exención. Sí.
por la venta. Sí. Haciéndola en O los... sea, la finalidad, cuando es vivienda habitual lo tienes claro, vende una vivienda habitual para comprarte otra Sí, habitual. sí, sí, sí. Claro que podría darse la paradoja, bueno, paradoja no tiene por qué, podría ser algo lógico o necesario, vender mi vivienda habitual para comprarme una segunda vivienda, y va a ser una segunda vivienda porque me voy a ir a vivir a tal sitio que va a ser mi centro de trabajo o lo que sea, total, que yo habitualmente no voy a vivir allí sino aquí. Lo que tenemos claro es que vendes la vivienda, ¿y es para qué? Para coger tu vivienda habitual. Inviertes la totalidad y tienes que hacerlo en el plazo, tienes que ocuparla en el plazo de 2 años. Tenerla hecha y ocuparla en el plazo de 2 años. Yo lo que veo, lo que estoy viendo, lo que veo en todos los programas, Sí, es que ¿verdad? hace falta asesoramiento. Porque a muchas personas les suena, saben que hay algo, Sí. pero los detalles son los que marcan Pero la es diferencia. lógico, Efectivamente. claro, es la letra pequeña. La letra pequeña. Es la entonces, letra a pequeña, cualquiera claro. que Claro. se enteren, que sepan que hay Sí, por muchos eso pormenores. está Que bien sepan que esta- si vienen una vivienda, que no lo hagan por libre, porque Eso. aquí les va mucho dinero Eso y es. merece la pena tener un Asesorarse bien asesoramiento asesorado, concienzudo claro. y de calidad, porque se mueve muchísimo dinero en estos mucho temas. dinero que En no. la Claro, vivienda, claro. que probablemente Por la- eso es bueno, la actividad más importante primero, de nuestra vida. saber que la cosa existe. Bueno, aquí Claro, intentamos antes de- darlo a antes de hacer la conocer, compraventa, pero ahora el saber que eso detalle existe. hay que ir a consultarlo. Oye, he oído tiros que van por aquí. ¿Cómo es mi caso? Y la verdad es que disponemos en cada pueblo de centros de asesores bastante buenos y bien reconocidos y bien formados. Es un tema, el asesoramiento fiscal, en el que estamos muy avanzados, ¿no? Estamos avanzados, la verdad es que sí. Yo creo que sí. Que es un Porque tema nos que movemos está muy bastante bien- muy y bien nos llega cubierto. una casuística Está muy bien cubierto. enorme. A veces me sorprendo de, anda, pues mira qué caso. Y vas a averiguar y dices, fíjate, aquí había una coma que no había visto antes, por decir un detalle. Sí, sí, una coma lo cambia todo, ¿no? Bueno, que sí lo cambia. Me acuerdo una frase de un profesor mío. Decía, mira, fíjate, esta lectura, si tú pones aquí, señor, muerto está, tarde llegamos. Si le quitas la coma es, señor muerto, esta tarde llegamos. Pues, y aquí una coma, Tiene la coma mucha es importancia. fundamental, fundamental. Por eso, Yo las pongo cuando termino de hacer la frase, aquí pega, aquí pega. aquí pega. Claro. Parece que no. Sí, sí, sí. Hay muchos que digo, aquí no pega. La cosa esta de, oye, ¿vais a venir mañana? Y una cosa es decir, no, vamos. Y otra No, cosa coma, es decir, no vamos. Bueno, pues si alguien tiene todavía sus dudas, acuda a su asesor porque le va a merecer la pena. Pues nada, pues en esto dejamos el programa. Sí, y hasta el próximo día. Nos vemos en el Y próximo. nos vemos en el próximo dentro día. de unos Y ha días. sido un verdadero placer estar aquí. Yo hasta lo disfruto. Yo sí. Hasta luego, amigos. Hasta otra. Venga, luego. hasta pronto.